Bien, muy buenas noches con todos nuevamente. Muchas gracias por la espera y sean bienvenidos a nuestro workshop Gestión de flujos de trabajo de Machine Learning con Pipelines y Skid-Learn de Python. Mi nombre es María Tejada, coordinadora académica en SDC Learning, como les pude mencionar anteriormente. Bien, si en algún momento tienen alguna duda, no tengan ningún problema en hacérmela. Ahora, habiendo dicho esto, comenzaremos por una breve introducción sobre nuestra empresa. Social Data Consulting SAC es una empresa orientada a brindar servicios de capacitación y consultoría en herramientas analíticas y metodológicas. Hemos contribuido a desarrollar analistas de datos tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora, antes de iniciar con la exposición del docente, pasaré a presentarlo a todos ustedes para que puedan tener un poquito más de noción sobre él. Recuerden que pueden utilizar el chat para hacer llegar las consultas que tengan acerca del tema a desarrollar el día de hoy, para que nuestro docente gustosamente pueda ayudarlos. Bien, en este caso, el día de hoy para nuestro workshop, nuestro docente será Sergio Luque. Sergio es profesional en computación científica y con estudios de maestría en matemática aplicada con mención en matemática computacional por la Universidad Nacional San Marcos. Tiene estudios de diplomados en Data Science, Machine Learning y Deep Learning con Python. También cuenta con formación en modelado computacional, modelización matemática, análisis de datos y Deep Learning en el programa de verano del Laboratorio Nacional de Computación Científica de Brasil. Con respecto a la experiencia, cuenta como experiencia como docente en la Universidad Nacional de San Marcos en los cursos de matemática básica, modelamiento matemático, métodos numéricos y programación. Ha participado como programador e instructor de programación en el Instituto Científico del Pacífico y como especialista en la implementación de algoritmos para procesamiento digital de imágenes satelitales usando Python en un proyecto llevado a cabo en colaboración entre Serford y Conida. Además, ha sido miembro del equipo de enseñanza en Data Science, Big Data y Machine Learning en la Universidad de Ingeniería y Tecnología UTEC. Actualmente se desempeña como consultor en lenguajes de programación para ciencias de datos y Big Data. Asimismo, es instructor en R, Python y Machine Learning en SDC Learning. Entre las certificaciones que posee, encontramos Cloud Computing, Data Science, Machine Learning and Deep Learning con Python y en teledicción usando Python. Bien, estimados, sin más que decir, ahora les doy pase a nuestro docente para que dé inicio a nuestro workshop. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias por la presentación, María. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este taller que estamos organizando con Social Data Consulting. Por favor, si podrían confirmar si se ve la presentación de mi pantalla antes de empezar. Genial, muchas gracias. Entonces, vamos a introducirnos, ya que es un taller también algo práctico, pero vamos a conocer algunos breves conceptos y algunas tareas que realizamos o que van a realizar aquellos que se están formando en esta habilidad que viene a ser la ciencia de datos, que en realidad son un conjunto de habilidades. Bien, entonces vamos a iniciar el workshop del día de hoy, gestión de flujos de trabajo de Machine Learning con Pipelines y Scikit-learn de Python. Esta primera diapositiva nos da una idea de las diversas tareas que realizamos por etapas para implementar y posteriormente llevar a producción nuestro modelo. Bien, desde la recolección de datos, la preparación de nuestros datos. Entonces, son diversas tareas, cada uno tiene una etapa, además hay un orden, ¿no? Entonces, eso es importante. Y es aquí donde entra y hace su tarea la herramienta que vamos a conocer el día de hoy, que se llama Pipelines. Y Scikit-learn porque
es una de las librerías que tiene una amplia gama de funciones ya implementadas para realizar diversas tareas de Machine Learning. Entonces, ya me conocen brevemente, soy Sergio Luque, profesional de computación científica y con experiencia sobre todo en la parte de modelamiento matemático y computacional, principalmente con el lenguaje Python. Bien, antes de realizar la parte práctica, vamos a tener una idea de lo que es el Machine Learning. Bien, traducido significa el aprendizaje automático, ¿no? Es decir, tratamos de enseñar a las máquinas a que puedan aprender por sí mismas, pero todavía estamos lejos, o aún, al menos, podríamos decir a mediano, quizás a largo plazo, para haber hecho realidad muchas de las muchos de los eventos o casos que ya hemos visto en algunas películas futuristas. Pero quizás vamos en camino de alcanzar algunos de ellos ya. Pero viendo los conceptos de Machine Learning, en esta diapositiva observamos la clasificación que tiene, que es el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. En el caso del aprendizaje supervisado, se divide, por ejemplo, en la implementación de modelos de regresión y modelos de clasificación. En el caso de los modelos de regresión, el objetivo es entrenar a una máquina, es decir, tener un programa que pueda estimar o predecir algo numérico, un valor numérico. Y si nos ponemos a listar ejemplos, pues nos vamos a encontrar con una variedad de ejemplos de diversos campos. Quizás del mundo de las finanzas, una de las áreas en las que más se viene trabajando con estas herramientas en nuestro país, Perú, puede ser el campo de las finanzas, ¿no? Donde constantemente se están estimando el precio de algo, el valor de algo, y respecto a los clientes, se desea saber si existe la posibilidad de otorgarle un crédito o no existe la posibilidad de otorgarle un crédito también. Pero eso ya sería un caso de clasificación, ¿no? En caso de regresión es un valor numérico, ¿verdad? Cada vez que tú tengas un objetivo, tienes un conjunto de datos, si tu objetivo sea encontrar el valor numérico de algo, entonces estás ante un caso de un modelo de regresión, ¿no? Entonces, algunos ejemplos listados aquí, tenemos, por ejemplo, también la predicción del tiempo, la temperatura, la humedad, la presión, entonces es un valor numérico, ¿no? También, por ejemplo, respecto a la población, cuando se desea predecir, eh, escuchamos, por ejemplo, noticias de que muchos países, sobre todo aquellos desarrollados, tienen un problema con la natalidad, ¿no? Y además hay, quizás se han encontrado con algunos artículos que hablan de que de acá a unas décadas más adelante van a tener un problema porque ya la cantidad de nuevos ciudadanos pues no es como era antes. No sé si bien ya no hay un problema de sobrepoblación, sino ahora es lo contrario, ¿no? Entonces hay personas, la mayoría de sus ciudadanos son personas de avanzada edad, ¿no? Entonces algo que que no es coherente quizás con su economía también, ¿no? Se podría ver afectado su economía. Entonces es un tema también para análisis y un problema real que se está presentando en muchos países. Tenemos, por ejemplo, también la estimación de la esperanza de vida. Bien, varía también de acuerdo al país, la región, el desarrollo cultural, económico alcanzado por un país. Entonces, también es una estimación muy interesante en la que se puede trabajar. Entonces, ejemplos similares lo podemos listar de diversos campos, de las finanzas, problemas sociológicos, y quizás siendo algo más científico en la biología, en la química, en la física, ¿no? Hay un gran número de problemas a resolver. Y por el lado de clasificación, es cuando tú quieres estimar o predecir algo y quieres clasificarlo según su categoría.
En el campo de la salud, o uno de los ejemplos que mencioné, por ejemplo, en el campo de las finanzas, es cuando tú, según el historial de un determinado cliente, quieres estimar si este cliente existe la posibilidad de otorgarle un crédito o no. Solamente tienes dos casos, sí darle crédito o no darle el crédito, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que tú quieres es clasificar al cliente en una de las categorías. Y de forma similar, existen muchos problemas a resolver. Una de las aplicaciones también se da en el campo de la salud. Cuando se diagnostican algunos pacientes, tienes ya un historial y es, por ejemplo, algo que se ha trabajado bastante en estos 2 últimos años desde la aparición de la pandemia que todavía seguimos viviendo, que es el de COVID-19. Existen ya numerosos artículos en los que se ha aplicado Machine Learning para poder predecir diversos problemas. Desde lo más básico es desde el estado de salud de un paciente y qué tanta probabilidad tiene de ser afectado y con qué gravedad por la enfermedad del COVID-19. Está claro que todos estamos bajo el riesgo de padecer la enfermedad, pero sabemos que no a todos va a afectar de la misma forma, ¿no? Y luego, una vez afectado, también se puede o se han hecho investigaciones acerca de la implementación, cuál es la probabilidad de que el paciente llegue a fallecer o no, ¿no? Entonces son casos en los que estás clasificando al paciente, ¿no? Entonces de que tiene probabilidad de sobrevivir o, o no, ¿no? En el caso contrario. Entonces eso es un caso de clasificación también, ¿no? En el caso de la retención de clientes también, en el caso de la clasificación de imágenes también, por ejemplo, en esta parte, desde mi experiencia también, por ejemplo, la Agencia Espacial del Perú hace no mucho también está trabajando usando herramientas de Machine Learning y principalmente Python en la detección de zonas de cultivos de hojas de coca, ¿no? Sabemos que en muchas zonas en nuestro país, Perú, y seguramente en países vecinos también habrá, que son cultivadas de forma ilegal. Entonces es algo que se quiere erradicar, ¿no? Entonces las autoridades tienen que tomar decisiones, tienen que tomar diversas medidas. Entonces para ello, sabemos que Perú tiene un satélite, el PeruSat-1, y hay información, hay data, ¿no? Ya recolectada desde hace unos años ya. Pero esa data, aparte de que obviamente su uso es de la de brindar información, realizar mapas para diversas localidades, pero también se le puede dar un uso como el que hace poco tomaron la iniciativa de justamente de detectar zonas con ese cultivo, ¿no? Entonces en ese caso se quiere clasificar, pues, ¿no? Quieres clasificar las áreas, bueno, según sus parámetros. Obviamente aquí como estamos viendo, cada área tiene su propio problema, el contexto es diferente. Es por eso que también los especialistas que participan en este tipo de proyectos en los que se usan herramientas o se implementan herramientas de aprendizaje automático, se cuenta con la presencia de un profesional que conoce muy bien el conjunto de datos que se están analizando. No basta solamente de un programador o de un matemático o de un data science, ¿no? Entonces, por eso, una de las habilidades que se requiere para ser un científico de datos también es conocer el contexto del problema. Algo que todavía, por ejemplo, eh, no se puede reducir a un solo profesional, ¿no? Entonces, por eso, también ahora, seguramente no todos los que están presentes en este workshop son del área de sistemas o informática o computación o matemáticas, sino de diversas profesiones. Y eso me recuerda a un artículo que leí hace poco, que hablaba acerca de que se prevé que de acá a unos años, o a unas décadas, pongámosle décadas, exagerando, en el que los mismos profesionales de esas áreas van a contar con estas habilidades que hoy en día todavía no lo cuentan, que viene a ser quizás
la formación en estadística y matemática, no obviamente toda la matemática, que también es un mundo inmenso, sino las principales herramientas de la matemática y sobre todo la parte de la programación, y profesionales de ese campo mismo estarán en la capacidad de implementar sus propios modelos de Machine Learning, ¿no? Entonces, es decir, que la tarea solamente de saber programar ya no basta, ¿no? Tienes que ir más allá, como está ocurriendo ahora. Entonces, así como el inglés en su momento, que quizás ahora es obligatorio que todos sepamos, entonces se prevé que también que la programación próximamente pase a formar parte de ser una de esas habilidades requeridas para todo profesional. Quizás no para el 100% de las profesiones, pero sí para un eh, amplio número de carreras profesionales, ¿no? Y entonces eso es respecto a lo que es el aprendizaje supervisado, ¿no? Tú quieres predecir algo y quieres clasificar algo. Y aquí, en estos dos casos, hay algo que los caracteriza, es que se tiene una variable que se llama objetivo, se tiene un objetivo. En el caso de la regresión, por ejemplo, tú quieres predecir el valor de alguna variable. Bien, el precio, por ejemplo, el precio, si quieres predecir el precio de algo, entonces tu variable viene a ser el precio, es lo que quieres predecir. Si estamos ante un problema de clasificación y el caso sea el de diagnóstico médico, lo que quieres predecir quizás es el estado de salud de la persona, ¿no? Entonces, conoces la variable. Y esto no ocurre en la otra categoría que viene a ser el aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje no supervisado, tú tienes un conjunto de datos, pero no tienes una variable objetivo como como en el aprendizaje supervisado, ¿no? Solo tienes un conjunto de datos, un conjunto de variables, y las herramientas o técnicas que forman parte del aprendizaje no supervisado nos van a permitir encontrar patrones, similitudes entre esas variables, ¿no? Entre esos conjuntos de datos. A partir de todas esas variables nos van a permitir encontrar similitudes, ¿no? Entonces, y eso ya lo puedes clasificar en lo que se llama grupos o también clusters. Y para ello existen técnicas, por ejemplo, la del clustering, ¿no? Donde estas técnicas nos permiten agrupar nuestros datos y segmentarlas, ¿no? Entonces sus aplicaciones también son diversas en el campo de las finanzas, en el campo de la clasificación también de imágenes, ¿bien? Entonces, y una de las técnicas que también podemos encontrar en esta parte del aprendizaje no supervisado viene a ser la reducción de dimensionalidad, ¿no? Esto se refiere a que en casos reales, en problemas reales, muchas veces no solamente analizamos 10 variables o 20 variables. En problemas, por ejemplo, como el de la biología, incluso o la genética, en algún momento llegan a analizar incluso cientos de variables, ¿no? En el campo de la salud, por ejemplo, vi un artículo que acerca de la enfermedad del COVID, por ejemplo, en el que se analizaba incluso más de 400 variables, ¿no? Y puede llegar a más, y casos ya más complejos quizás pueden llegar hasta miles de variables. Y esto, el principal obstáculo en esa parte, no obstáculo quizás, pero sí el inconveniente podría ser el costo computacional, ¿no? Entonces es un problema ya que ya no puedes resolver usando una computadora de usuario común, como el que tenemos todos en casa y desde la que estamos presenciando este workshop y desde la que yo estoy brindando este workshop. Es en ese caso donde ya se tiene que recurrir a supercomputadoras, por ejemplo, y donde ya el entrenamiento del modelo ya no toma minutos o segundos, como vamos a ver el día de hoy en forma práctica, sino ya toma horas o incluso días, ¿no? Entonces, problemas así ya se trabajan principalmente en el ámbito científico, ¿no? Como la NASA, por ejemplo, donde aplica también Machine Learning, incluso ya empresas tecnológicas de avanzada, ¿no? Entonces, para eso también es importante la reducción de dimensionalidad. Entonces, por ejemplo, se refiere a que si tú tienes cientos de variables, puedes aplicar esta técnica y para poder trabajar quizás con mucho menos variables, quizás puede ser la mitad de las variables o la tercera parte de las variables, ¿no? La cantidad de variables. Bien, y la otra clasificación viene a ser el aprendizaje por refuerzo.
En este caso ya la idea básica es la retroalimentación y sus aplicaciones, por ejemplo, están en juegos donde existe la inteligencia artificial, la toma de decisiones en tiempo real, la robótica y entre otras aplicaciones. ¿Ya? Entonces, esta es una breve introducción de lo que es el Machine Learning y vamos a conocer ya a continuación lo que viene a ser el flujo de trabajo. Pero antes, vayamos a recorrer o recordar las principales tareas que quizás todo científico de datos lleva a cabo. Incluso a veces cada etapa se encarga a diversos profesionales, ¿no? Generalmente la preparación de la data a veces en las empresas es delegada a aquellos que recién se están iniciando en el mundo de ser un analista o científico de datos, ¿no? Tú ingresas a un nuevo trabajo como de donde se aplica Data Science y una de tus primeras tareas es que revises la data y que puedas limpiar valores tardíos y que puedas corregir nombres de variables, ¿no? Tareas similares, ¿no? Tareas básicas todavía, ¿no? Entonces, esas tareas que son al inicio, que consiste, por ejemplo, desde la recolección de la data, el formato de la data, quizás tengas que convertir o guardar la data en un formato que te pida. Entonces, toda esa preparación y desde la limpieza de los datos toma una buena cantidad de tiempo. Y si bien aparentemente nos parecen tareas sencillas, generalmente es en esta etapa donde más tiempo, se podría decir, abarca respecto a las demás etapas, por ejemplo, donde ya realizamos la exploración de nuestros datos o el análisis exploratorio de los datos, lo cual se realiza ya con la data que ya está preprocesada, que ya ha sido limpiada, que ya ha sido preparada para su manipulación, ¿no? Lo cual también, estos porcentajes que ustedes ven aquí, es referencial, ¿de acuerdo? Es un referencial, pero nos da una idea de cuál es la etapa donde generalmente se toma más tiempo un profesional de data science, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, va disminuyendo la cantidad de tiempo que se emplea, ¿no? Porque ya tienes la data preparada, la data limpia, ¿bien? Por ejemplo, en el análisis exploratorio de datos, no solamente calculas o estimas las principales medidas estadísticas, puedes realizar diversos gráficos que te ayuden a ver cómo está distribuido tu dato, diagramas de cajas, gráfico de barras, en fin, diversos gráficos estadísticos, ¿no? Entonces, luego, posteriormente, ya estás listo. Acá puedes aplicar incluso tareas que no están mencionadas en este diagrama, por ejemplo, la selección de variables, o quizás vas a realizar la tarea de la reducción de dimensionalidad y diversas transformaciones como la normalización, o si es que no tienes variables que tienen una distribución cercana a la distribución normal, pues aplicas transformaciones como la logarítmica, la exponencial, Cox-Box o Yeo-Johnson, entre otras, para que puedas tener tu variable lista para posteriormente implementar tu modelo. Y la implementación del modelo ya no es una tarea difícil. En realidad, justamente ahí aparece la librería scikit-learn, que está mencionado en el nombre del workshop de hoy, que ya tiene implementada diversas técnicas de Machine Learning, tanto para modelos de clasificación, de regresión, incluso de aprendizaje no supervisado, como para realizar clustering o reducción de dimensionalidad. Entonces, solamente en esta parte, si bien debemos entender en qué consiste la técnica que vamos a implementar, pero las librerías ya están listas. Las funciones de esas técnicas, solamente debemos revisar la documentación, saber cómo se usa, alimentar con los datos que necesita. En este caso vendrían a ser los datos para entrenar a tu modelo, y de esa forma estaríamos implementando nuestro modelo, ¿no? Ya no es una tarea difícil en esta parte. Bien, quizás a veces al inicio, como todo estudiante que empieza a andar en este mundo, piensa que es esta parte la más difícil. Obviamente, por el lado teórico, es la parte más difícil porque para entender cómo funciona una técnica de aprendizaje automático, ya no es solamente un tema de programación y ejecutar una instrucción, sino ya hay matemática detrás principalmente. Una de esas es estadística básica, estadística descriptiva,
Luego, si quieres entender ya, generalmente esas técnicas están basadas en optimizar funciones, llamadas funciones de costo, ¿no? Entonces, las diversas técnicas de Machine Learning, si quieres entender en qué consisten, cuál es la tarea que realizan, saber un poco de optimización es importante, ¿no? Por ejemplo, técnicas como árboles de decisión, random forest, night bayes, e incluso las redes neuronales, detrás hay funciones de optimización que se resuelven, ya sea un problema de minimizar algo o de maximizar algo. Y esas funciones o esos problemas de optimización a veces requieren conocimientos, por ejemplo, de álgebra lineal, un poco de cálculo, de saber conocer el tema de derivadas. Bien, incluso para redes neuronales ya requiere saber no solamente de redes neuronales, sino también problemas de ecuaciones diferenciales. Bien, entonces, por eso la matemática es importante en esta parte del data science, ¿no? Porque saber, a veces tú puedes leer la documentación y aprender cómo ejecutar, cómo entrenar un modelo, pero solamente estamos aprendiendo a usar, en este caso, la herramienta, ¿no? Bien. Y posteriormente, otra de las tareas, pues, ya es, en este caso, evaluar tu modelo, ¿no? Una vez que has entrenado a tu modelo, evalúas a tu modelo, ¿no? Y eso también ya toma menos tiempo del resto de las etapas anteriores, ¿no? Tienes una data de prueba, una data de validación, o incluso ya una data con la que quieres evaluar a tu modelo, y con eso, para eso usas ya tu modelo entrenado, ¿no? Y te va a dar un score, ¿no? Y obviamente en esta etapa se espera pues que te dé un score cercano quizás al 100% sería lo ideal, pero es algo que no ocurre al resolver problemas reales. Y no hay un porcentaje así que se podría decir este es bueno, sino también esta parte va a depender mucho de la experiencia del analista de datos, del científico de datos. Hay casos, se van a encontrar ustedes casos con problemas donde un porcentaje de alrededor de 60% es aceptable, se toma como bueno, cercano al 80% ya como muy bueno, y obviamente ya del 90% en adelante pues ya estás ante un modelo, se podría decir, listo para llevarlo, digamos, a producción, ¿no? Y eso es ya quizás una de las últimas etapas donde ya despliegas tu modelo, si estás en alguna industria, pues ya lo despliegas para su posterior uso por parte de los usuarios. Bien, entonces, ¿por qué hemos repasado todas estas etapas? Porque generalmente es una de las tareas comunes a la que nos enfrentamos todos los analistas o científicos de datos. Bien, y esto es lo que vamos a realizar, quizás ya realizan la mayoría de ustedes, ¿no? Recorren todas estas etapas. Y si se dan cuenta, cada una de estas etapas se realizan de manera independiente, ¿no? De manera independiente. Entonces, es algo que vamos a conocer, si es que aún no lo sabías, canalizar todo esto para realizarlo en una sola tarea. Entonces, si te estás preguntando cómo es eso posible, pues ahí aparece la herramienta Pipelines o Pipelines, ¿no? Bien, es decir, tú puedes canalizar la tarea desde la limpieza de datos, la selección de variables, la reducción de dimensionalidad, el entrenamiento del modelo, hasta la predicción del modelo, y que te devuelva finalmente el score del modelo. Todo eso lo canalizas, es decir, tú puedes agrupar todas estas etapas, todas estas tareas en una sola actividad y no en diferentes. Bien, y eso es posible gracias a Pipelines. Por eso justamente, si ustedes buscan la traducción de Pipelines, la más básica les va a aparecer como tubería o acueducto, creo, algo así. Bien, pero nos da la idea que es una canalización, es decir, crear un flujo, construir un flujo de todas estas tareas para que puedan ser realizadas de forma automatizada. Para que cada vez que tú quieras realizar un problema de regresión o de clasificación, estarías automatizando eh, cada una de estas tareas, ¿no? Que ya no estarías haciendo de manera independiente, ¿no? Simplemente creas uno y posteriormente, una vez creado esa canalización o ese flujo de trabajo de Machine Learning para un proyecto de Machine Learning, incluso ya hay herramientas para que puedas guardar tu modelo como un archivo, ¿bien? Es decir, guardar tu modelo
Y posteriormente cargas ese modelo y ya no tienes que estar realizando todas estas etapas. Simplemente lo ejecutas y directamente estarías obteniendo la predicción por tu modelo entrenado. En la parte práctica seguramente se va a entender mejor a qué nos estamos refiriendo. Bien, entonces como resumen, tareas típicas que realizamos en Machine Learning: preparación y modelado de nuestros datos, la extracción y modelado de características, que corresponde a la selección de variables también, al análisis exploratorio, y posteriormente podemos realizar lo que es la reducción de dimensionalidad y posteriormente la implementación de nuestro modelo, ¿no? Entonces, estas actividades típicas que realizamos las podemos canalizar. Bien, este es un resumen de las diversas aplicaciones que están, algo que hemos mencionado al inicio, por ejemplo, el diagnósticos médicos, la detección de fraude en línea, eh, obviamente que es aplicado por diversas plataformas gubernamentales, privadas, corporaciones del campo de las finanzas, o incluso en nuestro correo. Todo correo electrónico tiene, por ejemplo, la detección de spam, ¿no? Cuando un correo se clasifica como spam o como no spam, también se está aplicando Machine Learning, se está aplicando, y esa clasificación se realiza con un modelo, en este caso de aprendizaje supervisado para clasificación, ¿no? Entonces, si alguna vez te has preguntado cómo es que tu correo, ya sea de dominio, Gmail, Hotmail u otro que tengas, cómo es que lo clasifica a un mensaje que recibes y lo manda a tu bandeja de no deseados o a tu bandeja de spam, ¿no? Entonces, justamente hay un modelo implementado en la plataforma de dicha empresa que hace esa detección. Es por eso que lo clasifica el correo como spam o como no spam, ¿no? Bien, también recordamos, por ejemplo, acá en los navegadores, los buscadores, la predicción de tráfico. La verdad, los problemas cada vez, bueno, todos los problemas que vemos en nuestra sociedad, principalmente quizás en las ciudades, están sujetos a ser resueltas mediante técnicas de Machine Learning, ¿no? Entonces, quizás solamente falta la motivación para que se pueda invertir en el desarrollo de proyectos. Y justamente es uno de los objetivos de las diversas hackathons que se realizan, ¿no? Cada vez ya seguramente en diversos foros, redes, se habrán enterado de que cada vez hay más hackathons, ¿no? Entonces también sería importante formen grupos, o incluso muchas veces te puedes inscribir y participas ahí, y sobre todo vas a aprender bastante, ¿no? En las hackathons. Incluso la Agencia Espacial de Perú, en colaboración con la NASA y otras agencias espaciales del mundo, también han organizado una hackathon, ¿no? No recuerdo el nombre que le pusieron, pero también han organizado una hackathon. Entonces son actividades que buscan crear y que posteriormente pues se puede invertir en ello y con el fin de resolver un problema, no solamente con el fin de crear algo bonito con programación y matemáticas. Bien, entonces ahora sí, vamos a conocer en esta diapositiva qué sería el pipeline. Ya hemos visto, hemos recordado las diversas tareas que realizamos, ¿no? Y justamente lo que se busca es todas esas tareas, por ejemplo, la transformación de tus datos, que puede ser la estandarización, que, bueno, en inglés la traducción es el escalamiento de tus variables, la reducción de dimensionalidad, tu algoritmo de aprendizaje y la predicción de tu modelo. Por ejemplo, todas estas actividades tú la puedes canalizar, puedes crear un flujo, y esto se llama justamente lo que es un pipeline, un flujo, una canalización de todas estas tareas. Bien, entonces ya no el objetivo es usando pipelines que ya no estés realizando de manera independiente cada una de estas tareas, sino que la implementes una sola vez y que la próxima vez que quieras realizar las mismas tareas, si tú has guardado a tu flujo de trabajo, y vamos a conocer en qué formato lo podemos guardar, simplemente cargues ese archivo y realices el entrenamiento y la posterior predicción con tu modelo. Eso es justamente un pipeline. Este gráfico ya nos da una idea más clara de lo que viene a ser una canalización o la creación de un flujo de trabajo usando pipeline.
Y ahora, yendo a la parte de código, aparecen en esta parte nuevas funciones. Como toda librería, aquellos que ya conocemos Python, las librerías tienen sus propias funciones. Bien. Y así, si alguno de ustedes ha visto, por ejemplo, la librería H2O, que es un software basado en Java, que tiene diversos algoritmos computacionales, incluida algoritmos de Machine Learning también, que realiza las mismas tareas que puedes hacer con la librería scikit-learn, es decir, entrenar a tu modelo y realizar la predicción. Y con H2O puedes hacer lo mismo también, pero sus funciones tienen otro nombre, ¿no? Entonces, con Pipeline la idea es similar. Por ejemplo, tienen sus propias funciones para imputar variables, ¿no? Entonces, si tú quieres imputar, en este caso, esto nos serviría, por ejemplo, el de Sample Imputer, es para reemplazar valores perdidos, por ejemplo, ¿no? Tú puedes indicarle por cuál quieres reemplazarlo. Pues la estrategia, si pones mediana, estamos pues ante un caso de una variable cuantitativa continuo, ¿no? Pero generalmente se imputa o reemplaza por la media, o puede ser la mediana también. Luego, también está la estandarización. La librería scikit-learn tiene sus propios métodos, sus propias funciones para realizar estas tareas, pero también en Pipeline también las podemos llamar de esta forma. Y de la forma, si tienes variables categóricas, puedes reemplazar o imputar usando alguna constante. En este caso también, en este caso ya con variables categóricas el tratamiento es diferente, ya no es lo mismo que si fueran variables numéricas, pero para ambos puedes aplicar lo que es el análisis de componentes principales, que viene a ser la reducción de dimensionalidad. Es uno de los algoritmos para reducir la dimensión. Para ambos puedes decir, ¿sabes qué? De todo esto, de variables numéricas y categóricas, quiero quedarme solamente con 10 componentes, ¿no? Entonces, luego de eso, implementas, digamos, podría ser el caso de un modelo de clasificación y usamos regresión logística. Haciendo un breve paréntesis, si bien esta técnica tiene el nombre de regresión logística, no significa que sirve para implementar un modelo de regresión, sino para un modelo de clasificación. Así que si es la primera vez que escuchas de este modelo, que el nombre del modelo no te engañe, ¿no? Regresión logística es el nombre, pero sirve para un modelo de clasificación, ¿no? Y eso es lo que se estaría implementando. Entonces, todo esto, lo que vemos en este cuadro, se va a poner en un flujo de trabajo, se va a construir un pipeline, ¿no? Para que todas estas tareas no se realicen de manera independiente. Bien, entonces a continuación vamos a ir a la parte práctica de cómo sería la construcción. Bien, entonces, dado el tiempo, quería desarrollar paso a paso, pero voy a cargar y les voy a mostrar los códigos para que posteriormente ya ustedes lo puedan revisar, eh, las tareas que les voy a mostrar a continuación de forma práctica. Bien, entonces empezamos, como todo proyecto, cargando las librerías que vamos a usar. Bien, que vienen a ser Pandas, NumPy, Matplotlib y Seaborn principalmente para gráficos. ¿Okay? No voy a recorrer todas las etapas de forma independiente, es por eso que las he mencionado en la presentación, pero sí, sobre todo me voy a enfocar en esta parte del uso de pipelines, ¿ya? Entonces, así que aquellos que ya conocen de forma práctica las distintas etapas de implementar un modelo de Machine Learning, pues lo único diferente va a ser ahora que vamos a usar pipelines para canalizar o crear ese flujo para esas tareas. El conjunto de datos con el que voy a trabajar se llama cancerdata.csv. Contiene la información de un conjunto de pacientes y tiene una variable que en este caso se llama de diagnóstico. Aquí está, de diagnóstico, que justamente es la respuesta de la detección del cáncer que padece el paciente. En este caso, si ha sido maligno o benigno, ¿no? Entonces, una aplicación muy interesante en el campo de la salud.
Por ejemplo, tenemos, haciendo un conteo con el método de value counts, tenemos de que 357 del total de pacientes, 357 son benignos y de 212 malignos, ¿no? Entonces ya tendrán una idea de por qué estamos interesados en construir un modelo, en este caso de clasificación. Nuestra variable objetivo, que viene a ser el diagnóstico, es una variable categórica. Tiene dos categorías, la categoría de benigno y la categoría de maligno, ¿no? Entonces, un cáncer benigno, un cáncer maligno. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Pues, el objetivo es, pues, que podamos ayudar a los profesionales de la salud, que se pueda colaborar con ellos implementando un modelo de clasificación, que si se realiza diversos estudios al paciente, usando este modelo de aprendizaje automático, se pueda predecir si el cáncer será benigno o tiene las características de ser maligno, ¿no? Entonces, una aplicación muy interesante. Entonces, luego, usando la función describe, podemos conocer aquí un resumen de algunas medidas estadísticas. Bien, entonces, algo que Python nos permite con describe. Permítame aumentar un poco el tamaño. Ya está. Bien, con describe podemos conocer, por ejemplo, la media, la desviación estándar, el mínimo, los cuartiles y el valor máximo de nuestras variables numéricas. Bien, y aquí tenemos todo un resumen estadístico de esas variables. Bien. Luego, posteriormente, podemos seleccionar las variables con las que estamos interesados en trabajar. Quizás no son todas las variables que están en el conjunto de datos leído. Entonces, para ello aquí estamos listando aquellas variables que sí me interesan para la construcción del modelo. Ahora, por ejemplo, aquí no estoy aplicando la técnica de selección de variables, sino simplemente estoy seleccionando, pero para esto, para esta forma de seleccionar, mejor dicho, se requiere pues ya de la colaboración de un profesional de la salud que ya tiene experiencia y que te diga cuáles son las variables más importantes si tú quieres predecir si las características de la enfermedad son para clasificarla como benigno o maligno, ¿no? Entonces, obviamente, si nosotros no tenemos conocimiento, no podemos realizar una selección de esta forma, ¿no? Tendríamos que ya aplicar otras técnicas, seguramente. Pero igual, así estemos, digamos, con un profesional de la salud en colaboración, también sería importante aplicar de todas maneras las técnicas de selección de variables, que existe más de dos técnicas, ¿no? También. Entonces, luego, una vez seleccionadas de esa forma nuestras variables, aquí tenemos ya las variables seleccionadas, ¿no? Estas son las variables. Bien, y posteriormente, como estamos en un problema de aprendizaje supervisado, ¿cuál es lo que lo diferencia del aprendizaje no supervisado? La variable objetivo. Si hablamos en matemáticas, matemáticamente hablamos, una variable objetivo es que tienes una variable dependiente de un conjunto de variables, ¿no? Y en matemática, cuando tienes una función de esta forma, expresada en la notación matemática, y es la variable dependiente, ¿depende de quién? Depende de x. Y x puede ser no solamente una variable, puede ser un conjunto de variables. Y muchas veces este tipo de funciones ya no es tan sencillo de graficar, ¿no? Si x fuera una sola variable, y una sola variable, lo puedes representar en el plano bidimensional. Si x fuera dos variables, y una variable, tienes para representarlo en el espacio tridimensional. Pero ¿qué ocurre si x es más de tres variables, o tres variables o más, ¿no? Es algo que gráficamente ya no lo podemos visualizar, ¿no? Bien, entonces, el aprendizaje supervisado tiene esta característica. Tienes un y igual a f de x. Entonces necesitamos seleccionar de nuestro conjunto de datos quién va a ser, o quiénes, qué variables van a ser los x y qué variables van a ser los y. En mi caso, para el problema que vamos a ver, la variable diagnosis, es decir, el diagnóstico final, es mi variable objetivo. Eso es lo que quiero predecir. Y el resto de las variables será las x. Por eso acá x, de la variable x, simplemente estoy eliminando. Con el método drop,
estoy eliminando la variable diagnóstico y me estoy quedando con el resto. Y para el Y estoy seleccionando justamente la variable diagnóstico. Entonces, ya está, ya lo tenemos seleccionado. Y luego podemos pasar al procesamiento de datos, ¿no? Y como les comenté, no estoy realizando todas las etapas, por ejemplo, de limpieza de datos. Obviamente mi data está limpia, especialmente para el taller de hoy. Y luego, tampoco estoy haciendo el análisis exploratorio de datos, ¿no? No estoy haciendo el análisis exploratorio de datos. ¿Bien? Entonces, estoy pasando directamente a la etapa del procesamiento de datos, en el que voy a realizar la división de la data. ¿Bien? La división de la data. Bien, aquí está. Para ello, sabemos todos que podemos usar la función train-test-split para dividir nuestra data en un grupo de entrenamiento y para el grupo de prueba, ¿no? Para el grupo de validación. Y estoy seleccionando aquí que el 20% sea para la validación y el 80% será para entrenar a mi modelo. ¿Bien? Es algo muy común por la experiencia, pero muchos también trabajan con 30, 70, y hay casos particulares donde he visto que trabajan de 40 a 60, digamos, ¿no? Pero más común es seleccionar un 20% de tu data para la validación y 80% para entrenar. Podemos corroborar las dimensiones de cada una de ellas. Bien, aquí nos falta también el X-test. Bien, aquí. La dimensión de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, 455 variables del total van a ser para entrenar y 114 para validar mi modelo. Y ahora vamos a implementar los pipelines. ¿Bien? Para los siguientes modelos de aprendizaje supervisado. La regresión logística, que es para modelos de clasificación, a pesar del nombre de regresión, recuerden. Luego, los vectores de soporte para clasificación y la técnica de los árboles de decisión, pero para clasificación. Estas técnicas están dentro de la librería scikit-learn. ¿Bien? Por eso también he nombrado esta librería en el título del workshop de hoy. ¿Bien? Porque ya contiene, como les comenté casi al inicio, diversos algoritmos de aprendizaje automático. Y aquí viene algo nuevo, que vienen a ser los pipelines. Estoy importando un pipeline. ¿Bien? Pero, para nuestra suerte, también está disponible en la librería scikit-learn. Así que simplemente lo importamos desde el paquete pipeline. ¿Bien? Entonces, ya lo tenemos listo. Luego también podemos importar algunas métricas para validar nuestro modelo. Por ejemplo, como estamos en un problema de clasificación, las métricas que podemos usar, por ejemplo, son la matriz de confusión, el accuracy, y bueno, la otra librería, esta no la estamos implementando, pero si quieres evaluar tu modelo para que sea y que puedas, sobre todo, que sea independiente de la división de los datos de entrenamiento y de validación, es decir, que no dependan, mejor dicho, aquí, en esta división que hemos realizado X-train y X-test, o Y-train y Y-test, para que tu modelo no dependa de quiénes son los datos que forman parte de estos, entonces puedes realizar lo que es la validación cruzada al momento de entrenar tu modelo. Es algo que te puede ayudar. Bueno, y también vamos a importar el método de estándar scaler para estandarizar nuestras variables. Y a continuación vamos a implementar usando pipelines. ¿Bien? No vamos a implementar todas las etapas de Machine Learning, pero sí dos de ellas. Pero la idea es la siguiente, ¿cómo se construyen los pipelines? Se usa el método pipeline y dentro de los paréntesis se ponen los diversos estimadores que vas a usar. Entonces la idea sería así como nos indica este comentario de aquí. Le das un nombre a tu estimador. Esta parte es como una variable. Tú eliges el nombre que le quieres dar aquí. Y en el segundo, el estimador 1. Luego, el segundo estimador y así la cantidad de estimadores. Ahora, ¿a qué se refieren estos estimadores? Estos estimadores se refieren a las diversas etapas que implementamos en Machine Learning. El estimador 1, por ejemplo, podría ser una función o una clase
que realiza la limpieza de tus datos. El estimador podría ser el tratamiento de valores atípicos. El siguiente estimador podría ser la función o clase que estandariza tus datos. La siguiente, el estimador 4, podría ser la que transforma tus datos. Y así, ¿no? Incluso puedes tener un estimador de selección de variables. Entonces, así, la cantidad de estimadores va a variar según lo que tú quieras implementar, la tarea que tú quieras automatizar. ¿Ya? Entonces, ahí ya se ve, en pipeline lo puedes resumir todo en un listado, diversos estimadores, para que ya no estés realizando de manera independiente cada una de esas tareas. Entonces, no le estoy realizando todas, como les he comentado, pero para ilustrar, pero sí es posible que tú implementes todas ellas. Ahora, scikit-learn o pipeline, ¿tendrá para implementar todas ellas? Sí y no. Bien, tiene a su manera para todas las etapas, pero no funcionan para todo conjunto de datos. Y muchas veces tú mismo puedes implementar tu estimador. Si es que tienes dominios, un poco de programación también, puedes crear tu propia función de limpieza de datos, digamos, para caso general, sea cual sea el conjunto de datos que reciba, sea cual sea los valores perdidos que venga en tu data, y lo limpias, ¿no? Tú puedes implementar una función o una clase, ¿no? Igualmente para el estimador, si es que es para el tratamiento de valores atípicos, ¿no? Sea cual sea la variable donde identifiques valores atípicos, puedes implementar una función o una clase y hagas ese tratamiento. Pero la idea de pipelines es automatizar todas esas tareas. Por ejemplo, en los pipelines, para nuestro ejemplo, estoy simplemente implementando el estimador de estandarizar los datos y de entrenar el modelo. ¿Bien? Es decir, no voy a realizar aparte por ejemplo, ustedes han visto hasta aquí, no he realizado la normalización de los datos en ninguna parte todavía, porque lo voy a realizar aquí dentro del pipeline. Y esto lo voy a realizar tanto para la regresión logística, que es este primero, luego para el de vectores de soporte y para el de árboles de decisión. Entonces, ahí ya tenemos, a ver, esta parte. No está definido, lo hice regresio. Me faltó ejecutar esta celda para importar las librerías, las técnicas de aprendizaje supervisado de clasificación. Entonces, ahora sí. Entonces, al ejecutar esta celda, lo que se va a llevar a cabo es la creación de estos flujos de trabajo. Estoy creando aquí la automatización de las tareas, de estandarizar mis datos y de configurar el modelo. Bien, esas son las tareas que estoy llevando a cabo. Y luego, posteriormente, aquí, pues ya realizamos el entrenamiento y luego la posterior predicción, ¿no? Y ahí está la predicción eh, con mi modelo ya entrenado, en este caso, usando pipeline. ¿Bien? Entonces, luego incluso ya puedes ver ya el score de tu modelo y lo podemos validar cuál es el puntaje obtenido por cada uno de nuestros modelos. Incluso esta parte de las tareas que ya lo estoy realizando fuera del pipeline, también existe la forma en la que lo puedas incluir. Bien, es decir, la evaluación de tu modelo también lo podrías incluir aquí dentro del pipeline, como un estimador más. Pero para ilustrarles el día de hoy, solamente he automatizado dos tareas, la estandarización y la configuración del modelo. Incluso el entrenamiento ya lo estoy realizando aparte, pero ¿por qué lo he realizado aparte? Para que ustedes vean de que cuando creas un pipeline, digamos, tú puedes crear un pipeline eh, para algunas etapas nada más, no para todos, ¿no? Quizás por un problema particular que estés resolviendo. Y aparte también quieras entrenar y predecir. ¿Y cómo lo realizas? Como si estuvieras entrenando un modelo cualquiera, con la función fit, acá observa, y la predicción con la función o el método predict. Es como si estuvieras entrenando y prediciendo una técnica de Machine Learning. Solamente que en este caso la técnica es un conjunto de tareas automatizadas. No solamente es un modelo, ¿no? Por ejemplo, acá yo le puse estandarización de las variables, pero puedes incluir varios estimadores más en esta parte.
Bien, de esa forma. Entonces, a continuación, el resultado que nos ha devuelto es, por ejemplo, el de regresión logística, 94.3%, el de vectores de soporte, 96%, y el de árboles de decisión, 100%, ¿no? Para el ejemplo. Es decir, de aquí, yendo ya un poco más a la parte final, ¿con qué modelo nos quedaríamos? Con el de árboles de decisión, ¿no? Con el de árboles de decisión, porque nos está prediciendo. Pero obviamente no es una decisión final todavía, porque faltaría realizar más pruebas a nuestro modelo. Una de las métricas también, a ver, para complementar esta parte del tema, vendría a ser la matriz de confusión. Como estamos ante un modelo de clasificación, la matriz de confusión nos da la métrica, por ejemplo, de cuántos valores, en este caso los verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos, falsos negativos tenemos en nuestra data, ¿no? Por ejemplo, la primera lista que dice 68.3, ¿qué significa? Significa que en total tenemos la suma, es decir, 71 datos o 71 pacientes para el caso que tenemos. Bien, de esos 71 pacientes, ¿cuántos ha acertado nuestro modelo? Ha acertado 68 y se equivocó en 3. Bien, y para el otro caso, para la otra categoría, porque te recuerden que tenemos dos categorías en nuestra variable de diagnóstico, ¿no? Era benigno y maligno. Para la otra categoría teníamos 43 datos o pacientes. De esos 43, nuestro modelo acertó 39 y se equivocó en 4, ¿no? Entonces, como estamos viendo, los errores son pocos, si bien existen, ¿no? Pero esto es con el modelo de regresión logística. Lo mismo podríamos obtenerlo para el de los árboles de decisión, pero acá estamos haciendo con la data de entrenamiento, ya no con la data de test, ¿no? Recuerda, ya no con la data de test. Por eso acá las cantidades son diferentes. Bien, y también lo podríamos hacer, esta predicción aquí, con pipe y la matriz de confusión. Este es del de árboles de decisión, pero con la data de validación, ¿no? Es decir, acertó 66, se equivocó 5, en el otro acertó 40 y se equivocó 3. Bien. Luego hay otra opción en pipeline. A ver, unos minutos más, por favor. Hay otra opción en la que también puedes implementar pipeline, y en este caso ya es usando no solamente pipeline, sino my pipeline. Y la idea es la misma, ¿bien? La idea es la misma, también la importamos desde el paquete pipeline, desde la librería scikit-learn también. Y luego ingresas los estimadores de forma similar, pero ya no en forma de listas. Ya no en forma de listas, como estamos viendo, sino separados por comas, los estimadores. Ya no le indica su nombre, por ejemplo, ¿no? Directamente acá estamos poniendo la tarea que queremos automatizar, que viene a ser la estandarización, y luego la configuración del modelo, que en este caso es solamente para ilustrar el de vectores de soporte de clasificación. Y toda esta configuración, esta canalización, esta viene a ser la canalización o el flujo de trabajo o flujo que estoy automatizando o estoy creando, ¿ya? Esto viene a ser el pipeline. Bien, lo estoy guardando en la variable pipe, ¿no? O pipe. Bien, y luego, igualmente, de forma similar, lo entrenamos. Si quieres ver los pasos de tu modelo, de tu pipe, puedes invocar al atributo steps, ¿no? Que claramente se refiere a los pasos, ¿no? Y justamente estos son. Y automáticamente este pipeline, como estás viendo, crea una lista y le da un nombre a tus estimadores. Y generalmente le da un nombre en letras minúsculas, como estás viendo, similar al nombre de la función que se está implementando, ¿no? De estandarización o de vector de soporte. Y en este caso sí, acá sí estamos realizando validación cruzada, por eso acá tú ves cross-val score, y la cantidad de veces que voy a variar el grupo de train y test es 5 veces. Este es el parámetro que me indica cuántas veces voy a variar los grupos de entrenamiento, ¿no? Es una técnica, quizás alguno de ustedes no lo conozca aún, y la métrica que estoy eligiendo para calificarlo en cada iteración es el accuracy, ¿no? Una de las métricas más usadas para modelos de clasificación. Y por ejemplo, el score me devuelve 5 resultados y son diferentes.
Cada uno de ellos, ¿qué significa? Significa, pues, la cantidad de... Es la predicción realizada para cada grupo de entrenamiento. ¿Cuántos grupos de train he dicho que voy a elegir? Aquí he configurado para 5. Es decir, para el primer grupo de train, el modelo obtuvo 94.5% de precisión. Para el segundo grupo de train, que ya no es el mismo, obtuvo 92.3. Y así, ¿no? Para cada grupo obtuvo un resultado diferente. Entonces, eh, imagínate si tú aumentas a 10, a 20 esta parte. Bien, te va a dar diferentes resultados. ¿Y cuál será el resultado? Quizás para uno de ellos incluso te va a dar 99%, o quizás te dé 100% incluso para uno de ellos. Entonces justamente ahí entra la importancia de la validación cruzada para que puedas en realidad obtener un score más coherente de tu modelo, que lo que se hace es obtener la media. Obtienes la media de todos tus resultados y este vendría a ser pues el score de tu modelo, ¿no? 93.8%. Ahora, bien, finalmente, una vez que tú tengas tu modelo implementado con Pipeline, por ejemplo, lo puedes guardar de la siguiente manera. Python tiene una librería que se llama joblib, que importamos y vamos a guardar nuestro modelo que se llama pipe, lo hemos guardado en pipe, invocamos a la función dump y luego le damos el nombre con el formato del archivo. joblib nos permite guardar nuestro modelo, por ejemplo, como pickle, es decir, con .pkl, ya es un formato de archivo. pkl, lo guardamos y este archivo con este formato se va a crear en tu entorno, en tu directorio de trabajo donde te encuentras actualmente. Bien, entonces lo pueden corroborar, ahí se va a crear. Entonces, ¿qué significa esta parte de usar o las ventajas de usar pipeline? Significa lo siguiente. Ya hemos entrenado nuestro modelo con una cantidad de tareas a realizar y lo hemos guardado en un archivo, ¿no? Para el ejemplo, solamente he guardado el último, es decir, el de vectores de soporte. Pero podríamos haber guardado también la primera tarea que realizamos, ¿no? Donde hemos hecho varios pipelines, o 3 pipelines, ¿no? De los 3 modelos. Ahora, ¿cómo lo aprovechamos? Esta librería joblib tiene un método que se llama load, que nos dice claramente cargar. Cargamos a nuestro modelo que hemos guardado, ¿no? Desde nuestro directorio actual de trabajo, o le das la ruta completa, la ruta absoluta, si gustas, si lo tienes en otra carpeta, y lo cargamos, ¿no? Nuestro modelo se llama este archivo y lo vamos a llamar. Ya está, lo hemos llamado. ¿Y cómo lo usamos? Observa, imagínate que ya tengo acá todo mi modelo. Si yo quiero realizar una predicción, ya no necesito estar escribiendo todo el código que tú observas anteriormente, ¿no? Todo lo que hemos realizado, sino directamente ahí, en esta parte, con nuestro modelo que ya lo hemos guardado, realizamos la predicción. ¿Bien? Obviamente, el modelo que he cargado lo he guardado en una variable que se llama model. Recuerda que le puedes poner el nombre que gustes a tu variable. Y luego realizo la predicción y lo tratas a esa variable donde cargaste a tu modelo como si estuvieras usando tu modelo entrenado, que en sí es tu modelo entrenado, ¿no? Solamente que en esta parte lo hemos cargado desde un archivo ya. Entonces ahí, por ejemplo, realizamos y aquí está. El resultado nos va a devolver y observa con pocas líneas de código, ¿no? En esta parte. Observa que ya tenemos tu modelo, ya no estás realizando nuevamente todas las tareas que se estaban realizando, que en este caso son 2 simplemente, ¿no? Que son la estandarización de tus datos, pero, no, la estandarización de tus datos y la configuración del modelo, ¿no? Porque ya eso lo hemos implementado en la canalización. Pero recuerda que ahí puedes agregar más tareas, transformar, limpiar y otras actividades que normalmente realizas, ¿no? Las tareas típicas que realizamos en una etapa de Machine Learning, todas las puedes incluir en una canalización. Y luego lo guardas como un archivo, como hemos visto, cargas tu archivo donde guardaste tu modelo y realizas la predicción, ¿no? Así de sencillo. Bien, igualmente ya analizas los scores de tu modelo. Bien, entonces, esta sería la parte práctica que quería presentarles brevemente.
y sobre todo motivarles para que también puedan investigar un poco más esta parte de cómo crear flujos de trabajo y cómo nos ayudan a automatizar tareas. Bien, a manera de resumen, brevemente les quiero mostrar esta parte con una data de prueba que está implementado en scikit-learn también, en el paquete de datasets, con la data Iris. Data Iris muy conocida en el mundo de la programación, sobre todo aquellos que usan Python y R. Y en esta parte, las tareas ya consisten en lo siguiente. Ya no solamente son dos, sino ahora estoy agregando otro estimador más. Voy a estandarizar nuestros datos. Siempre es importante es estandarizar tus datos. Y luego voy a reducir la dimensionalidad y configurar el modelo, ¿no? Es decir, anteriormente hemos visto solamente dos tareas automatizadas, la estandarización y la configuración del modelo, pero ahora estamos agregando una tarea más que es la de reducir la dimensión usando el análisis de componentes principales. Y en esta parte los modelos se van a entrenar usando solamente dos componentes. ¿Cuántas componentes, por ejemplo, tenía este conjunto de datos? Tenía, por ejemplo, 32 columnas. ¿Cuántas columnas? Bueno, pero tenía más de 10 al menos, ¿no? Más de 10 columnas. Entonces, si aplicáramos esto al mismo conjunto de datos, el modelo se estaría entrenando solamente con dos columnas. Obviamente no las dos columnas originales del data frame, sino que se ha aplicado aquí la técnica del análisis de componentes principales, que ya es un tema aparte también, y en el cual se ha elegido dos componentes, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, ya se agrega, tienes la configuración, aquí está mi lista de pipelines, bueno, lo puedes preparar con diccionarios, listas, y aquí estamos usando un simple bucle para entrenar cada uno de ellos. Y podemos usar otro simple bucle para comparar el scores, ¿no? Y tendríamos el resultado de que regresión logística 90%, vectores de soporte 90%, árboles de decisión 86.7%. ¿Bien? E incluso luego ya usando simple lógica, puedes elegir cuál es el mejor modelo, ¿no? Y nos devuelve que regresión logística, en este caso, es el mejor. Igualmente, puedes guardar este promodelo que acabas de entrenar usando joblib, ¿no? Y vas a tener en tu directorio de trabajo el archivo que en este caso está con el nombre best-pipeline pkl. Y si quieres usar este modelo, pues simplemente con la función load cargas a ese modelo que ya lo entrenaste y realizas la predicción. Y te olvidas nuevamente de estar realizando todas las tareas que normalmente hubieras realizado si es que no hubieras creado un flujo de trabajo para tu modelo de Machine Learning. Bien, entonces agradezco a toda su participación. Esta sería la parte práctica. Y a continuación estoy atento si tienen algunas preguntas o consultas sobre este tema. Lo pueden activar su micrófono o lo pueden escribir por chat también. Raúl me dice, ¿por qué la carga de la data toma demasiado tiempo? La carga no toma demasiado tiempo, pero si te refieres a alguna experiencia de tu parte donde te ha tomado tiempo, podría ser que estás en un caso de Big Data, ¿no? Que tienes una carga muy pesada. O quizás te refieras a a las primeras etapas que mencioné que toman bastante tiempo. Ah, claro, Raúl, entiendo. Entonces, si te tomas el tiempo, porque en realidad es una tarea, si es que aún no has realizado esa tarea, en realidad esa parte de revisar el formato de... Bien, es que la carga de la data no solamente se refiere a la carga de la data, es un diagrama que encontré como referencia, pero en esta parte no solamente se refiere a la carga de la data, se refiere desde la recolección de la data, la lectura de la data, y cuando tú lees la data, eh, muchas veces al leer también hay errores. A veces la data está en una codificación diferente. Incluso también ocurre de que si tienes data numérica, la separación decimal no es la correcta para Python. Por ejemplo, muchas veces yo me he encontrado con decimales que tienen el separador una coma, pero para Python el separador decimal es un punto.
¿no? Entonces, tú tienes data grande, al inicio no te das cuenta, tú lo lees y te da error, pero no sabes por qué. Entonces, la revisión de todo ello, la corrección de todo ello, la preparación de todo ello, toma tiempo, ¿no? Entonces, a casos similares se refiere y aproximadamente es algo que toma un tiempo considerable. Bien, obviamente no ocurre en todos los datos, ¿ya? No ocurre en todos los datos. Muchas veces tienes la suerte de que todos los datos están en el formato adecuado y en el mejor de los casos, las variables también eh, están, no tienen espacios innecesarios, los nombres de las variables. A veces, muchas veces ocurre y darse cuenta de que hay espacio entre las variables y a veces no es tan sencillo, ¿no? Que también me ha pasado a mí. Eh, por ejemplo, a ver, brevemente, puedes tener, digamos, una variable de este nombre, ¿no? Imagínate que tengo dos espacios al inicio y un espacio al final. Digamos, tengo una variable de esta forma, ¿no? Aquí con un espacio aquí y un espacio. Y si yo quiero acceder a una variable de esa forma, digamos, mi data frame se llama df, y lo que yo voy a escribir es directamente el nombre, ¿no? Y cuando yo quiera leerlo, me va a dar un error. ¿Por qué me va a dar un error? Porque justamente hay estos dos espacios innecesarios, un espacio al final, ¿no? Algo que a simple vista tú no te das cuenta, ¿no? Porque a veces los espacios, pues cuando tú lo lees, no aparecen como tal. Y entonces, estás revisando todo eso, entonces a eso se refiere esa primera etapa. Bien, ¿tienen alguna otra consulta? A ver, vamos a ver, Raúl también. ¿La automatización con pipelines te servirá para otras bases de datos similares? Claro que sí, Raúl. Para bases de datos similares, pero podrías tener la suerte que también para otro. Pero ¿cuál sería el inconveniente? Imagínate que realizaste, incluiste la parte de normalizar, es decir, la estandarización, y elegiste el método que para otra base de datos ya no te da un buen resultado. Por ejemplo, si ustedes revisan el tema de normalización, ya sea usando la técnica del min-max o la de z-score, eh, no te da el mejor resultado para todos los conjuntos de datos. Hay a veces que min-max para cierto tipo de variables te da un buen resultado y para otros ya no. Entonces podrías tener ese inconveniente. O también, como tú dices, la suerte de que sí te funciona para otro tipo de datos. Pero para bases de datos similares, sí, en este caso ten la seguridad de que con pipelines te vas a optimizar y vas a automatizar esas tareas. Bien, a ver, Brian nos dice, si es recomendable aplicar el PSA para reducción de variables o el de Future Selection para seleccionar solo las variables más influyentes. En general, diría que es importante aplicar ambos, pero ¿en qué casos? Si lo más importante es la selección de características, ¿no? De las variables más influyentes. Pero imagínate de que a pesar de que tú ya aplicaste un algoritmo para la selección de variables más influyentes, aún así tienes una cantidad de variables eh, mayor de la que te interesa. Digamos, has seleccionado y todavía tienes 50, digamos, y te parece todavía mucho 50 variables. Quizás no por el costo computacional, quizás tienes un buen ordenador o la disponibilidad de acceso a un supercomputador, entonces no tienes problema por ese lado, pero sí tienes un problema por el lado de la interpretación, o por el lado de que quieres representar gráficamente, en fin, podría tener muchos intereses de tal forma de que aún quieres reducir el número de variables a pesar de haber aplicado la selección de variables. Entonces, en ese caso, ya aplicas lo que es la reducción de dimensionalidad, donde puedes aplicar el PSA, por ejemplo. ¿No? Entonces, en el mejor de los casos, pues quizás lo recomendable sería ambos, ¿no? Sería Luis Ángel me dice, cómo puedo elegir mis variables o saber cuál es la variable? Eh, ¿Te refieres a la selección de variables, Luis, o a elegir qué variable? Bueno, si te refieres a la selección de variables, tal como dice Brian, hay técnicas, hay algoritmos, eh, a la selección de variables, claro, claro, muy bien, Luis. Hay algoritmos
te recomendaría revises Future Selection, búscala así nada más. Busca algoritmos para seleccionar de características y hay un conjunto de algoritmos para ello. Tú aplicas esos algoritmos a tu data y esos algoritmos generalmente te devuelven un ranking, como un ranking, y le da un puntaje a cada variable. Y obviamente tú ordenas ese puntaje de las variables en orden descendente, bueno, como gustes, y te quedas con los que te interesan, pues, ¿no? Con las 10 variables que tienen más puntaje, o con los 5 que tienen más puntaje. Bueno, en esta parte también ya va a intervenir tu criterio, ¿no? Entonces, la sección de variables no es que lo realizas de forma visual, ¿no? No es así, sino que hay algoritmos, hay técnicas. Esos algoritmos, aplícalo a tu data y como te comento, esa data, el algoritmo te va a devolver un ranking para tus variables. Bien, entonces, ahora, esa parte de la selección de variables también lo pueden incluir dentro del pipeline, ¿ya? Así que esa actividad de selección de variables también lo pueden automatizar incluyendo en el flujo de trabajo. Bien, ¿alguna otra pregunta más? ¿O duda, curiosidad? Bien, entonces, de mi parte, les agradezco a todos su participación y los invito a que puedan conocer un poco más acerca de las técnicas que he mencionado y principalmente acerca de cómo crear flujos de trabajo usando pipeline de la librería Scikit-learn. Entonces, de mi parte, que tengan buenas noches y nos vemos en un próximo evento. Bien, gracias a ustedes. Buenas noches.